Silencio económico. Capítulo 7, temporada 11. Vivimos en una época donde mostrar lo que tienes parece parte del éxito, pero pocas personas entienden que exponer tu vida financiera también tiene un costo mental, social y estratégico que casi nadie calcula. Hay una imagen que se repite millones de veces al día en toda América Latina, y probablemente en tu celular también. Alguien sube una foto de su nuevo carro. Alguien más publica el video del viaje que acaba de hacer. Otro muestra el restaurante caro donde cenó, el reloj que se compró, el departamento que estrenó. Y abajo, los comentarios, los likes, los fuegos, los corazones. Un ritual cotidiano que parece inocente pero que tiene una lógica mucho más densa de lo que parece a simple vista. No lo juzgues todavía. Porque este no es un episodio sobre la vanidad de los demás. Es sobre algo que te cuesta plata real, que te cuesta decisiones reales, que te cuesta oportunidades reales, y que la mayoría no lo ve porque está demasiado ocupado publicando. Vivimos en una época donde la línea entre existir y mostrar que existís se borró completamente. Si no hay foto, no fue. Si no hay historia, no pasó. Si no lo compartiste, nadie lo sabe, y si nadie lo sabe, ¿para qué sirve? Ese es el razonamiento que opera en el fondo, aunque casi nadie lo diría en voz alta porque suena demasiado superficial. Pero la lógica está ahí, silenciosa, empujando. Y el dinero, que debería ser una herramienta, que debería tener un uso práctico y concreto en tu vida, termina convertido en material de contenido. En señal. En mensaje. En performance. Y ahí empieza el problema. Porque publicar lo que tenés te cuesta más de lo que crees. No estoy hablando solo del dinero que gastas en cosas para fotografiarlas. Estoy hablando de algo más profundo, más silencioso, más difícil de medir pero mucho más caro en el largo plazo. Estoy hablando de lo que pasa cuando el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un idioma social. Cuando empezás a tomar decisiones financieras basadas en lo que otros van a pensar en lugar de basarlas en lo que vos necesitas. Eso cambia todo. Cambia lo que compras. Cambia lo que ahorras. Cambia con quién hablas de plata y con quién no. Cambia cómo negocias, cómo invertís, cómo construís. Y lo cambia en una dirección que casi siempre te aleja de donde querés llegar. Hay una forma de poder financiero que no se muestra. Que no hace ruido. Que no busca validación externa. Que funciona exactamente al revés de la lógica de las redes. Y la gente que la practica, en general, está acumulando en silencio mientras el resto está publicando. No es una conspiración. No es un secreto de los ricos. Es una lógica tan simple que cuando la entendés bien, no podés creer que tardaste tanto en verla. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. El dinero tiene dos funciones muy distintas que la mayoría confunde permanentemente. La primera es su función real, la que te importa si querés construir algo sólido, que es ser una herramienta de intercambio, de inversión, de seguridad y de libertad. La segunda es su función simbólica, que es ser una señal de estatus, de pertenencia, de identidad. Las dos existen. Las dos son reales. Pero cuando la función simbólica empieza a dominar sobre la función real, empezás a tomar decisiones raras. Decisiones que no tienen ningún sentido si las mirás desde la lógica financiera pura, pero que tienen todo el sentido del mundo si las mirás desde la lógica social. ¿Por qué alguien gasta en un carro que no puede mantener? Porque el carro manda un mensaje. ¿Por qué alguien se endeuda para unas vacaciones que no puede costear? Porque las fotos del viaje valen más que el estado de la cuenta bancaria, al menos en el corto plazo y en el feed de Instagram. ¿Por qué alguien habla de cuánto gana o cuánto gastó o que va a comprarse próximamente? Porque la información financiera se usa como moneda social. Como forma de posicionarse dentro de un grupo. Como forma de existir en la mente de los demás. Y esto no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de las redes sociales. Las redes lo aceleraron, lo volvieron más visible, le dieron más superficie. Pero la psicología detrás es tan vieja como los grupos humanos. La necesidad de señalar posición social a través de los bienes que se poseen es algo que los antropólogos llevan décadas documentando en culturas de todo el mundo y de todos los periodos históricos. Lo que sí es nuevo, lo que sí cambió radicalmente, es la escala. Antes señalabas tu estatus frente a tu vecindario, frente a tu familia extendida, frente a las personas que te veían físicamente en el día a día.
Ahora señalás frente a cientos, miles, decenas de miles de personas que no te conocen, que no comparten tu contexto, que no van a estar ahí cuando la cuenta bancaria quede en rojo. Y sin embargo, esas personas tienen más peso en algunas de tus decisiones financieras del que debería tener cualquier desconocido. Eso es lo que hace el like. Eso es lo que hace la vista, el comentario, la reacción. Crea un sistema de retroalimentación inmediata que refuerza la conducta de mostrar. Cada notificación es una pequeña dosis de validación que le dice a tu cerebro, esto funcionó, seguí haciendo esto, esto te conviene. Y el cerebro aprende. Y la próxima vez que tenés algo que mostrar, el impulso es más fuerte. Y el umbral para publicar baja un poco más. Gastás en algo principalmente porque lo vas a subir. Eso ya pasó. Ya le pasó a mucha más gente de la que admite. Y no porque sean superficiales o tontos, sino porque el sistema está diseñado exactamente para eso. Ahora bien, ¿de dónde viene esta lógica? ¿Por qué somos tan susceptibles a ella? Porque entender el origen no es una curiosidad intelectual. Es la única forma de desactivarla de verdad. La respuesta más honesta tiene varias capas, y la más profunda no está en las redes sociales. Está en cómo construimos nuestra identidad. Los seres humanos somos animales sociales en un sentido mucho más radical de lo que generalmente reconocemos. No solo vivimos en grupos, dependemos de ellos para sobrevivir. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, ser excluido del grupo significaba morir. No metafóricamente. Literalmente. Sin tribu no había comida, no había protección, no había posibilidad de reproducción ni de ningún otro tipo de continuidad. Así que el cerebro desarrolló sistemas muy potentes para monitorear constantemente el estatus dentro del grupo, para evaluar si la posición social está en riesgo, y para ajustar la conducta en función de eso. Esos sistemas no desaparecieron con la modernidad. Siguen ahí, operando, aunque ahora el grupo no sea la tribu de 50 personas en la que vivías hace 50.000 años, sino una audiencia digital de geometría indefinida. El cerebro no distingue demasiado bien entre las dos. Para él, la mirada social sigue siendo una amenaza o una oportunidad en términos de supervivencia. Y reacciona en consecuencia. Entonces, cuando subís una foto de algo costoso y recibís validación, no es solo un placer estético. Es una señal de seguridad profunda. Tu cerebro interpreta ese like como, sigues siendo aceptado, sigues perteneciendo, no estás en riesgo de exclusión. Y eso se siente bien. Muy bien. Con razones evolutivas de fondo. El problema es que ese mecanismo fue diseñado para funcionar en contextos donde el estatus se ganaba con competencias reales, con contribuciones reales al grupo, con habilidades concretas de supervivencia. Cuando lo trasladas al contexto financiero moderno, el resultado es que empezás a gastar energía, tiempo y dinero en señales de estatus en lugar de gastarlos en construir estatus real. Y eso tiene un costo enorme. Hay un concepto en economía del comportamiento que se llama consumo conspicuo, que fue descrito por el economista Thorstein Veblen a finales del siglo XIX, y que básicamente describe esto, la tendencia a gastar no por el valor de uso de las cosas sino por el valor de señal que tienen. Veblen observó que en ciertos rangos económicos, la gente gastaba más precisamente cuando los precios subían, porque el precio alto era la señal. El bien tenía que ser caro para cumplir su función de señal. Si era barato, no servía para lo que en realidad se quería. Eso era en 1899. Hoy el consumo conspicuo no requiere ser rico. Requiere una cuenta en Instagram y acceso a una financiadora. El mecanismo se democratizó de una forma particular, y eso lo hizo más peligroso, no menos. Porque antes había un límite natural. Si no tenías el dinero, no podías comprar la señal. Ahora podés comprarla a crédito, subirla igual, recibir los mismos likes, y el cerebro recibe la misma recompensa, aunque la cuenta bancaria cuente una historia completamente distinta. La validación no espera a que la realidad financiera la respalde. Llega igual. Y eso desconecta el sistema de retroalimentación de una manera muy seria. Entonces el diagnóstico es este. Hay una tensión permanente entre lo que le conviene a tu imagen social y lo que le conviene a tu economía real. Y en la mayoría de los casos, cuando esas dos fuerzas entran en conflicto, la imagen social gana. No porque seas débil o irresponsable, sino porque el sistema de recompensas inmediatas que activa la validación social es mucho más poderoso en el corto plazo que el beneficio diferido que da ahorrar, invertir, construir en silencio.
La neurociencia lo documenta bien. El cerebro humano tiene una inclinación estructural hacia las recompensas inmediatas sobre las diferidas. Es lo que los economistas llaman descuento hiperbólico. En términos simples, el beneficio de mostrar algo hoy y recibir likes hoy pesa más en la toma de decisiones que el beneficio de tener más capital disponible en 3 años. No porque seas irracional en abstracto, sino porque así funciona el hardware. Y las plataformas digitales lo saben. Sus modelos de negocio dependen de eso. Están diseñadas para maximizar el tiempo que pasas en ellas, y para eso necesitan que el ciclo de publicar y recibir validación sea lo más rápido y satisfactorio posible. No hay una conspiración malévola detrás. Hay optimización de métricas. El resultado práctico es el mismo, un entorno que te empuja permanentemente a usar lo que tenés, lo que pensás comprar o lo que ya compraste como material para alimentar ese ciclo. Y la pregunta que este episodio quiere plantear es simple y directa. ¿Cuánto te está costando eso? No en términos morales. No en términos de autoestima o autoimagen. En términos concretos, medibles, financieros. Calculalo mentalmente por un momento. Pensá en la última compra grande que hiciste que en alguna parte de la decisión tuvo que ver con lo que ibas a publicar, o con lo que alguien iba a pensar, o con cómo ibas a quedar parado frente a determinado grupo. Una compra que fue más cara de lo que necesitabas porque necesitabas que fuera visible. Un viaje que ampliaste porque la diferencia la ibas a subir. Un artículo de marca cuando una alternativa sin logo hacía exactamente el mismo trabajo. ¿Cuánto fue la diferencia? ¿Cuántas veces al año pasa eso? ¿Cuánto suma en 5 años? No estoy diciéndote que no disfrutes. Estoy diciéndote que si una parte significativa de lo que gastas está siendo conducida por lógica de señal social en lugar de lógica de valor real, eso tiene un número. Y ese número es tuyo, no de las plataformas. Hay un costo más difícil de medir pero quizás más importante. ¿Qué es el costo de la información que filtras cuando haces visible tu situación financiera? Cuando mostrás que compraste algo caro, no solo mostrás el objeto. Mostrás tu capacidad de pago. Mostrás tus prioridades. Mostrás a qué le das valor. Mostrás qué tipo de persona querés parecer. Y toda esa información entra en circulación en un ecosistema donde hay mucha gente que sabe usarla mejor que vos. Tu familia que va a pedirte plata prestada porque obviamente tenés. Tus amigos que van a asumir que podés con la mesa de ese restaurante caro. El banco que va a ofrecerte un crédito que no necesitas porque leyó bien tu perfil de consumo. El vendedor que ya sabe cuánto podés pagar antes de que abras la boca. El socio potencial que va a negociar desde una posición de fuerza porque ya vio que a vos te importa mantener cierta imagen. La visibilidad financiera te cuesta negociaciones. Te cuesta independencia. Te cuesta la posibilidad de decir no estoy en ese nivel sin que nadie lo discuta. Porque ya lo publicaste. Porque ya lo mostraste. Porque la información salió y no vuelve. Hay una razón muy concreta por la que los negociadores más hábiles del mundo, en transacciones de todo tipo, comparten lo mínimo posible sobre su situación financiera real antes de llegar a un acuerdo. No es secretismo. Es que la información es poder, y cederla gratuitamente antes de necesitar hacerlo es un movimiento torpe desde cualquier ángulo estratégico. Vos haces eso gratis cada vez que publicás un gasto importante. Cada vez que subís lo que acabás de comprar. Cada vez que comentás cuánto ganaste o cuánto pagaste. Le das a tu entorno una lectura muy precisa de tu posición, y en muchos casos esa lectura les sirve a ellos más que a vos. Hay algo más. Y es el costo interno, el que nadie ve pero que vos sentís. Cuando el dinero se convierte en señal social, cuando lo gastás principalmente para ser visto de cierta forma, perdés contacto con su función real. Empezás a tomar decisiones financieras desde afuera hacia adentro, desde la mirada externa hacia la realidad interna, en lugar de hacerlo al revés. Y eso genera una forma particular de ansiedad que es difícil de nombrar pero que mucha gente reconoce cuando la describís. Es la sensación de que nunca es suficiente. Porque nunca puede serlo. Porque la validación social no tiene un punto de llegada. Siempre hay alguien con más. Siempre hay algo más nuevo, más caro, más impresionante que mostrar. Siempre hay una audiencia que ya procesó lo que subiste y necesita algo nuevo para seguir validándote. El ciclo no se cierra.
y mientras lo seguís alimentando, la brecha entre lo que mostrás y lo que realmente estás construyendo puede crecer sin que lo notes, hasta que un día el contexto cambia y la realidad financiera no tiene dónde esconderse. La ansiedad no viene de tener poco. A veces viene de haber organizado tu vida alrededor de un sistema de validación que no tiene techo y no tiene fondo. Ahora viene la parte que más me interesa de este episodio. Porque hasta acá describí el problema y describí el costo. Pero lo que quiero dejar instalado en tu cabeza no es una lista de cosas que no debes hacer. Es un concepto. Una postura. Una forma de ver el dinero y tu relación con el que cambia todo lo demás. El silencio económico no es modestia. No es vergüenza. No tengo nada que mostrar. Es una decisión estratégica sobre cómo usas la información de tu posición financiera. Es un acto de lucidez, no de humildad. La gente que tiene esto claro no lo practica porque es tímida o porque no tiene nada. Lo practica porque entendió que la visibilidad financiera en la mayoría de los casos le cuesta más de lo que le da. Y tomó una decisión ejecutiva al respecto. Pensá en las personas que conoces o que admitís que tienen una posición económica sólida. Las que de verdad construyeron algo. Las que no están en modo aparentar, sino en modo construir. ¿Qué tan seguido las ves publicando sus gastos, sus compras, sus logros financieros? En la mayoría de los casos, muy poco. En algunos casos, nada. No es coincidencia. Es que en algún momento dejaron de necesitar que su dinero trabajara como señal social. Y cuando eso pasa, el dinero puede hacer su trabajo real de forma mucho más eficiente. Hay un principio que en negociación se conoce como posición de información. La persona que más información revela antes de que sea necesario hacerlo, generalmente negocia desde una posición más débil. No porque sea menos inteligente, sino porque le dio al otro partido una ventaja que no tenía que darle. El silencio, en ese contexto, es una forma de poder. No poder sobre nadie en particular. Poder sobre el contexto. Poder para moverte sin que te lean antes de que sea tu momento. Aplicado a lo financiero, el silencio económico te da algo que es difícil de obtener de otra manera, que es la libertad de tomar decisiones sin audiencia. Sin presión de mantener una imagen que ya estás sosteniendo. Sin el costo de seguir siendo coherente con lo que ya mostraste. Sin la obligación de escalar para no defraudar expectativas que vos mismo creaste. Es más fácil decir no cuando nadie sabe que podés decir sí. Es más fácil negociar cuando nadie sabe exactamente cuánto tenés disponible. Es más fácil ahorrar cuando no hay una imagen de gastador que sostener. Es más fácil invertir a largo plazo cuando no hay una audiencia que espera resultados visibles en el corto. Quiero ser muy preciso sobre algo. Porque hay una versión de este argumento que es completamente equivocada y quiero que no la confundas con lo que estoy diciendo. El silencio económico no significa aislamiento. No significa no hablar nunca de dinero con nadie. No significa ocultar tu situación a tu pareja, a tu familia cercana, a tus socios, a las personas con quienes tomas decisiones financieras reales. En esos contextos la transparencia es necesaria, es parte de la confianza, es parte de construir algo con otros. Lo que el silencio económico significa es ser muy selectivo sobre cuándo y con quién y en qué formato compartís información sobre tu posición financiera. Y particularmente, dejar de usar la exposición pública de tus finanzas como herramienta de posicionamiento social. La distinción es esta. Hay conversaciones financieras que tienen un propósito real, que generan valor, que construyen algo. La conversación con tu pareja sobre metas de ahorro. La discusión con un socio sobre capitalización. El asesoramiento de un contador o un asesor financiero. Esas son conversaciones donde la información financiera tiene una función práctica clara. Y hay otro tipo de circulación de información financiera que tiene como única función la señal social. Que no construye nada. Que no genera alianzas estratégicas ni decisiones mejores ni ningún beneficio concreto más allá de la validación temporal. Eso es lo que vale la pena revisar. Cuando tenés eso claro, la pregunta que te haces antes de publicar algo deja de ser ¿esto se ve bien? Y pasa a ser ¿esto me sirve? No en términos egoístas estrechos. En términos de ¿esta información en circulación me abre puertas o me las cierra, me fortalece o me debilita, me da libertad o me genera obligaciones que no necesito? Esa pregunta cambia los resultados. Hay otra dimensión de este cambio de postura que me parece fundamental y que casi nadie nombra,
¿qué es lo que pasa en tu relación interna con el dinero cuando dejas de usarlo como señal? Cuando el dinero es señal social, tu bienestar financiero depende de la percepción externa. Necesitas que otros vean lo que tenés para sentir que lo tenés. Eso crea una forma de inseguridad estructural que no se resuelve con más dinero. Porque el mecanismo de validación siempre puede demandar más. Siempre puede haber alguien que te haga sentir que lo que tenés no es suficiente señal. Cuando el dinero es herramienta, el bienestar financiero depende de los números reales, de las decisiones reales, de los resultados reales. Y eso sí tiene un ancla. Sí tiene un punto de referencia que podés manejar, que podés medir, que podés mejorar con acciones concretas. Es la diferencia entre construir en tierra firme y construir sobre la opinión de desconocidos. Las dos se pueden hacer. Pero solo una tiene fundamento sólido. Hay personas que llevan años en este segundo modo y que describen algo que al principio suena contradictorio. Dicen que tener menos visibilidad financiera les genera más seguridad, no menos. Porque dejaron de estar expuestos al ciclo de comparación constante. Porque dejaron de tener que sostener una imagen. Porque sus decisiones financieras se limpiaron de una capa de ruido enorme y de pronto pudieron ver con más claridad qué querían en realidad. Eso no significa que no disfruten. Significa que disfrutan de otra forma. Que el disfrute no necesita testigos para ser real. Hay una frase que escuché de alguien con muchos años construyendo patrimonio en silencio que me quedó grabada. Dijo, la primera vez que compré algo realmente caro y no lo subí a ningún lado, sentí que era más mío. Como que antes de eso todos mis logros eran a medias, compartidos con una audiencia que no había hecho nada para merecerlos. Ese día algo cambió. No te estoy diciendo que eso va a pasarte a vos de la misma forma. Te estoy diciendo que hay algo en esa experiencia que vale la pena entender. Que la privacidad sobre lo que construís tiene un valor que va más allá de la estrategia. Tiene algo que ver con la propiedad real de tu propia historia. Y en términos prácticos, tiene que ver con que podés tomar la próxima decisión financiera importante sin audiencia. Sin comparación. Sin el peso de la imagen que sostuviste la semana pasada. Esa libertad, cuando la experimentás, es difícil de cambiar por los likes. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en movimientos concretos? Porque todo análisis que no derive en acción posible es interesante pero estéril. Y el objetivo no es que pienses distinto sobre el dinero durante los próximos 15 minutos y después sigas igual. El objetivo es que salgas de acá con algo que puedas hacer esta semana. Lo primero, y quizás lo más difícil, es hacer una auditoría honesta de cuántas de tus decisiones financieras recientes tuvieron algún componente de señal social. No para juzgarlas. Para verlas. Para ponerles números si podés. Para entender el patrón. ¿Cuántas compras de los últimos 6 meses hubieras hecho de la misma forma si nadie las iba a ver? ¿Cuántas hubieras hecho distintas? ¿Cuántas no hubieras hecho? Esa diferencia es tu costo de visibilidad. Es lo que la función simbólica del dinero te costó en términos de su función real. No hay una respuesta correcta. Hay tu respuesta. Y saberla ya cambia algo. Lo segundo es desarrollar una práctica concreta de silencio antes de publicar cualquier cosa relacionada con dinero. No una regla permanente e inflexible. Una pausa deliberada. Una pregunta, ¿qué función tiene esta publicación para mí más allá de la señal social? ¿Qué resultado financiero concreto espero de compartir esto? Si la respuesta es ninguno, ya tenés información valiosa sobre para qué lo estás haciendo realmente. Lo tercero es separar tus círculos de información financiera. Tener muy claro con quienes hablas de dinero de verdad, en qué contextos, con qué propósito, y quienes no necesitan esa información para que la relación funcione. No es distancia emocional. Es higiene estratégica. Pensá en un navegante que cruza el océano. No publica su posición en tiempo real. No anuncia cuánto combustible tiene. No muestra a dónde va mientras va. Llega. Y cuando llega, la llegada habla sola. Hay una forma de vivir la vida financiera que se parece a eso. Que funciona en silencio, que se construye sin audiencia, que no necesita validación en el trayecto porque tiene claridad sobre el destino. Esa forma no es aburrida ni solitaria ni fría. Es más libre de lo que parece desde afuera. La cultura del mostrar te ofrece recompensa inmediata y te cobra en el largo plazo.
El silencio económico te pide tolerancia a la invisibilidad a corto plazo y te paga con libertad real a largo plazo. No siempre. No automáticamente. Pero con mucha más frecuencia de la que el algoritmo te va a mostrar. La pregunta que me parece vale la pena llevarte a casa no es si debes o no debes publicar lo que tenés. Esa es tu decisión y nadie más puede tomarla por vos. La pregunta es si tenés claridad sobre por qué lo haces y cuánto te cuesta. Porque tomar decisiones financieras con los ojos abiertos, aunque la decisión sea la misma, es una postura completamente diferente a tomarlas con los ojos cerrados. El poder no siempre hace ruido. A veces el poder más real es el que no se anuncia. El que trabaja sin testigos. El que construye sin actualizaciones de estado. El que cuando aparece en la vida de alguien, no necesita explicar de dónde vino porque los resultados son suficientemente elocuentes. Eso es lo que significa tratar el dinero como lo que es, una herramienta. No un idioma. No una identidad. No un sistema de señales. Una herramienta que funciona mejor cuando la usas con intención y con criterio, y que se desgasta cuando la usas para comunicar lo que crees que otros quieren ver. Hay algo que entendí con el tiempo y que me parece más valioso que cualquier técnica financiera concreta. Que la solidez no se siente igual cuando tiene audiencia que cuando no la tiene. Que hay un tipo de orgullo sobre lo que construís que es completamente distinto al orgullo de que te vean construir. Y que el segundo, por más intenso que se sienta en el momento, no sostiene nada que el primero no pueda sostener solo. Plan de acción. Auditoría de consumo visible. Revisa tus últimos 6 meses de gastos e identifica cuáles tuvieron un componente de señal social. Ponerles número te da claridad sobre cuánto te costó realmente la función simbólica del dinero. Pausa antes de publicar, antes de subir cualquier contenido relacionado con dinero, compras o logros financieros. Pregúntate qué resultado concreto esperas más allá de la validación. Si no hay respuesta sólida, eso ya es información suficiente. Separar los círculos. Definir con quienes hablas de dinero de verdad y con propósito real, y distinguí esas conversaciones de las que tienen como única función posicionarte socialmente. Una decisión en silencio. Toma una decisión financiera importante en las próximas 2 semanas, ahorro, inversión o compra necesaria, sin publicarla ni comentarla, y observa cómo se siente pertenecer completamente a ese movimiento. Revisar el costo de mantener la imagen. Calcula cuánto necesitas mensualmente solo para sostener el estilo de vida que mostrás. Si ese número es significativamente mayor al que necesitarías si no hubiera audiencia, ahí está el espacio de recuperación financiera más directo que tenés disponible hoy. Si esto que hablamos hoy le puso nombre a algo que ya sentías pero no habías terminado de articular, es probable que haya alguien en tu entorno que también lo esté sintiendo sin poder nombrarlo. No como un consejo que le querés dar. Como una conversación que vale la pena tener. Compartí este episodio con esa persona. Y si querés seguir construyendo este tipo de claridad sobre el dinero, sobre las decisiones, sobre la relación entre lo que pensás y lo que construís, ya sabés dónde encontrarnos. Dale like si esto resonó. Seguí el canal si querés más de esto. Y nos vemos en el próximo episodio.